Una vez más le damos la bienvenida a su programa Perspectiva Sociológica, con ustedes José Clemente Lazo, director del Departamento de Sociología. Como siempre, este programa es un programa de entrevistas en el que atendemos diferentes temas de la realidad social panameña para efectivamente, desde una perspectiva sociológica y de las ciencias sociales, poder dar respuesta a situaciones puntuales del quehacer nacional. Hoy no nos acompaña la profesora Yanina Castro, nuestra compañera de siempre, nos ha excusado, parece que tiene un compromiso familiar que va a atender. Por supuesto, les pedimos a todos nuestros miles de oyentes que nos sigan en las redes sociales del Departamento de Sociología, Sociología UP, para Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y demás redes sociales. Estamos en todas produciendo contenidos para que los interesados en el desarrollo de las ciencias sociales y principalmente de cómo explicamos la realidad social estén sumamente informados sobre este tema. Antes de hablarles de nuestro invitado de hoy, nosotros anunciamos la semana pasada que en este mes, por ser el mes de la patria, vamos a invitar a varios historiadores a conversar sobre la situación de la historia en Panamá, principalmente temas de identidad, nacionalismo, las fechas que celebramos constantemente y que en alguna medida muestran una preocupación frente a si la gente realmente reconoce estas fechas como tal y son parte de la identidad y nacionalismo de Panamá. Hoy tenemos invitado al profesor Jonathan Chávez del Departamento de Historia. Antes de darle la palabra al profesor Jonathan, salude por favor. Buenos días, José Clemente, gracias por invitarnos a este distinguido programa. El público en general, estamos aquí para colaborar. Excelente, ahora sí, disculpe, teníamos problemas técnicos. Adelante, profesor Chávez. Muy buenos días, José, público que nos escucha. Agradecido por darnos este espacio aquí en tu programa y estamos para colaborar. Gracias, Jonathan, gracias por todo el apoyo que nos das y los invitados que nos visitan. Queremos anunciar precisamente que el Departamento de Sociología ya para fines de año estamos haciendo algunas actividades que están basadas en la coyuntura nacional, principalmente lo que todos nos preocupa en este momento, el tema de la discusión del paquete de reformas a la Caja de Seguro Social, que establece con preocupación un aumento en la edad de jubilación para mujeres y hombres, mujeres 60 años, hombres 65, que en alguna medida preocupa precisamente a quienes en alguna medida saben que el tema de conseguir trabajo de manera formal es preocupante, principalmente cuando uno va adquiriendo una edad específica como tal. Por supuesto, la Universidad de Panamá está participando en diferentes medidas, dando respuestas precisamente o proponiendo elementos para mejorar ese anteproyecto de ley que está en la Asamblea. Ayer presentó el señor rector de la Universidad de Panamá. Nosotros estamos muy contentos con el aporte que ha hecho nuestro rector, principalmente atendiendo y estando a favor, uno, de un sistema solidario como tal, como existió siempre, y dos, precisamente en contra del aumento de las medidas paramétricas que se están estableciendo. Por supuesto, también tenemos la participación desde el Departamento de Sociología, que va a estar en la Asamblea Nacional, hablando desde el Grupo de Investigación sobre Salud y Seguridad Sanitaria, a su coordinador, el profesor Roberto Pino, quien en la Asamblea va a estar también dando aportes específicos de los productos que viene generando el Departamento de Sociología en términos de investigación, principalmente en el tema de salud. Ahí venimos trabajando temas precisamente como la integración del sistema de salud y principalmente esta preocupación sobre el sistema de jubilaciones del país. Nosotros estamos abocados a este tema como tal. Ya organizamos el miércoles pasado un conversatorio con el profesor Felipe Argote en conjunto con la Unidad de Extensión, Cultura y Educación Continua de la Facultad de Humanidades, para que el profesor Argote, tuvimos un lleno completo, fue a través de Facebook, nos explicara sobre la situación o la visión que él tiene referente a esta propuesta de este proyecto de ley. O sea, nos alarmó la situación que nos ha dicho el profesor Argote, principalmente porque él calcula que tal cual está establecido este proyecto de ley, las jubilaciones van a estar alrededor del 30% para los nuevos jubilados. Entonces, hay una discusión constante. La próxima semana vamos a tener otro invitado. Estamos ubicando a este invitado de manera que todos estemos bien informados para tomar posición frente a esta situación. Bien. Terminando esto,
queremos ya entonces darle la palabra al profesor Jonathan Chávez. El tema que nosotros estamos conversando y que estuvimos conversando ya durante la semana es sobre identidad y nacionalismo, principalmente en el marco de este mes de la patria. Profesor Jonathan, háblenos primero definitoriamente qué es esto de identidad nacional y nacionalismo como tal. Bien, pues, como toda conversación científica debe partir de una base conceptual y teórica. Definitivamente podemos definir con un término muy general, porque cada autor, cada ideología, etcétera, tiene una definición, pero vámonos a la RAE, que es la general y la que marca nuestro idioma. Bueno, identidad, según la RAE, es una combinación. Fíjense, este primer elemento es una combinación de características, ¿no? Estas características son muy complejas y van a variar, que inciden en tradiciones, costumbres y emociones. Entonces, nacionalismo, por otra parte, vendría siendo un sentimiento, pero un sentimiento profundo. Dice la red, fervoroso. El nacionalismo es un sentimiento que sería el adverbio del sustantivo, que sería identidad, para usar unos términos que conecten. Entonces, por eso se trabajan juntos, ¿no? El conjunto de cualidades, características que se identifican fervorosamente en un individuo o en un conjunto de individuos. Entonces, bien, definiendo identidad y nacionalismo, también tiene una contraparte que son conceptos polémicos. En esa complejidad generan polémica porque engloban también aspectos ideológicos. En ese sentido, el término nacionalismo es el que más ha costado definir porque, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo de los estados nacionales, el colonialismo, y entonces se desarrolla dos vertientes, ¿no? Recuerda que antes de eso solo existía el conocimiento científico positivista. Claro. Pero luego entonces, el que domina y el dominado. Entonces hay dos vertientes del nacionalismo. Una, la del dominado, que es una emancipación que resalta la autodeterminación de los pueblos, y la del dominador, que es el que domina por la fuerza económica o políticamente al otro. Entonces, en ese contexto es que se desarrolla y se estudia modernamente la identidad y el nacionalismo. Bueno, sí, definitivamente en este contexto del mes de la patria que estamos celebrando, tú ves a las personas ataviadas con su sombrero, con sus camisas típicas, con desayunos típicos en diferentes oficinas del país. Esto es parte de lo que nosotros consideramos es parte de la identidad o del nacionalismo como tal, o es simplemente una parafernalia que no tiene ningún contenido dentro del reconocimiento de la historia, porque si hacemos esta parafernalia y le preguntamos dentro de este contenido qué significa el 9 de enero como tal, por ejemplo, o la independencia, qué fueron, cómo fueron, cuándo fueron, quiénes fueron, tenemos una debilidad frente a esto. ¿Qué me puedes decir de esto, Leonardo? Bien, muy buena pregunta, José. Desde la historia, nosotros trabajamos una línea muy puntual que se llama la historia crítica. Y precisamente la historia crítica hace esta gran observación y plantea entre nacionalismo, pseudo-nacionalismo, pseudo-identidad, identidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que te identifica es cambiante. Primero, el primer elemento es que lo que identifica a una persona, a un pueblo, se construye. Como la cultura, es un elemento cultural. Esto va a variar. Para darte un ejemplo, ¿no? La identidad del ismeño, no puedes decir del Istmo de Panamá del siglo XIX, es colombiana. Durante la colonia es una mezcla, ¿verdad?, de lo colonial, y durante la era republicana es un constructo, ¿verdad?, que trata de divorciarse de lo anterior. Entonces van cambiando a medida que se construye y surgen los estados nacionales. En cuanto a la nacionalidad, es un sentimiento que implica, ¿verdad?, elementos de arraigo. Estos elementos de arraigo se sostienen en el tiempo y le dan cierto valor a actividades, a formas de ser, costumbres y tradiciones, a procesos cívicos, a instituciones
¿verdad? Y ahí vamos a dar el ejemplo de decorar con la bandera, de saludar, y muchas veces es inconsciente, José. Fíjate bien, una persona ignorante, que no ha estudiado, o un campesino, puede ser mucho más identificable con su estado, con su nación, o puede ser mucho más nacionalista que un intelectual. Porque vive, siente, aunque no maneje quizás el aparato conceptual teórico. Entonces, es una construcción. En definitiva, la respuesta es una construcción que mezcla las ideas, las acciones, ¿verdad? Y la reflexión, que es el elemento que agrega la historia crítica, la reflexión sobre. Ahora, un tema importante es el conocimiento que puedan tener la población en general sobre su historia como tal, que identifique precisamente esa identidad y ese nacionalismo. Es decir, el 9 de enero de 1964, mucha gente considera que es la verdadera independencia de Panamá. Otros dicen, precisamente autores como Olmedo Beluche, habla de la leyenda negra en el país con respecto a una élite económica que en alguna medida, en términos de racionalidad económica, lo que hace es separar al país como tal. Y en eso hay otras, las leyendas doradas, que en efecto plantean precisamente la importancia de los próceres y precisamente una identidad y un nacionalismo que lleva a esto. ¿Qué papel tiene hoy la población panameña frente a esto? ¿Y cómo podemos lograr, si es que en alguna medida hay una disminución en el reconocimiento de la historia, elevar esa historia como tal? Hay un autor español, José, casualmente Bermejo, que plantea, y también lo plantea anteriormente Alcócer, con la mezcla del pasado, presente y futuro, y Bermejo con el argumento de que la historia es individual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay realidades. Y la historia va a depender de quién la vea, cómo y en qué le afectó. Se va a identificar con X situación o X costumbre o tradición. Entonces, como dicen algunos sociólogos, citando el contexto, hay varios Panamá. Entonces, hay varias realidades, varias identidades y nacionalismo. Entonces, en ese sentido, tú vas a ver en el interior el nacionalismo es el montuno, la pullera y las costumbres y tradiciones del campo. En la ciudad vas a tener los aspectos propios de la cultura urbana, ¿no? Decorar con la bandera, actos cívicos, la formalidad del Estado juega un papel fundamental. Donde se desarrolla más el Estado va a haber esta formalidad, donde se desarrolla menos va a haber lo que hace la gente, ¿no? Lo que convive. Entonces, esa es la demostración que se da. Entonces, también existe el pseudo nacionalismo, la pseudo identidad, que es simular algo, pero que en realidad no entiende o no siente. Entonces, por ahí va mucho la pregunta de que hay gente que decora, pero no sabe cómo se pone la bandera. Exacto. Hay gente que marcha, pero no se sabe las festividades patrias. Y no tiene nada que ver con intelectualidad. No tiene nada La fiesta, la jerga, el corre-corre, el brinca. Entonces, eso también puede identificarse con una pseudo-identidad y un pseudo-nacionalismo. Entonces, eso es muy importante resaltarlo porque vuelvo a la historia crítica. Por ejemplo, sembrar 1 millón de banderas de plástico. Entonces, ¿qué tanto quieres a la patria? ¿Qué tanto te identifica? Cuando te vas de ahí queda un montón de basura, un daño ambiental, entonces no hay un sentido de permanencia, de pertenencia, significativo que valga, que represente algo. Entonces, proponerse que el Estado juega un papel fundamental. Sí, aquí te adelanto y te puntualizo que el nacionalismo puede existir sin Estado y la identidad también. El papel que juega el Estado es de validar, formalizar y también de manera, se puede decir, perversa, construir una identidad y una nacionalidad, que esto nosotros llamamos la historia escolar o oficial. Este elemento lo podemos desarrollar más adelante porque es interesantísimo lo que es reconstruir, visibilizar, etcétera, estos elementos. Por supuesto. Nosotros vamos a ir a una pausa de 1 minuto y regresamos enseguida con su programa Perspectiva Sociológica. Al regresar, profesor Chávez, vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? El tema de la formación educativa y también
el papel que juega la Universidad de Panamá, el Departamento de Historia y el Departamento de Sociología en un cambio real frente a la situación de identidad y nacionalismo del país. De vuelta en su programa Perspectiva Sociológica, hoy hablando de identidad y nacionalismo con el profesor Jonathan Chávez del Departamento de Historia de la Universidad de Panamá, Facultad de Humanidades. El profesor ha trabajado muchísimo estos temas. Hoy estamos precisamente conversando de esto. Antes de la pausa hablamos un poco sobre qué papel juega el Ministerio de Educación como tal, y principalmente porque como este es un programa de la Universidad de Panamá, nosotros siempre hacemos la correspondencia de entender cómo podemos aportar, porque la universidad está siendo atacada en este momento. Duramente. Exactamente, entonces, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros hacia afuera para lograr los cambios significativos que tengan que ver con este reconocimiento de una identidad, no esa pseudo-identidad que me has dicho, sino una identidad real y un nacionalismo que vaya precisamente a favor del desarrollo nacional y de la participación ciudadana, de los intereses de la patria, principalmente, no solamente en el fútbol, que felicitamos a la selección del día de ayer, pero que tenga que ver con el toma de decisiones y entender, sentir al país como es, como nuestro. ¿Qué podemos hacer, profesor Jonathan? Bien, primero que todo puntualizar que la universidad es el espacio ideal para desarrollar esta temática y es el principal instrumento para llevar a cabo ese fin que defines. Y la historia crítica trabaja los verbos que utiliza para llevar a cabo ese fin es visibilizar, reconstruir, identificar, deconstruir, ¿verdad? Contrastar, para rescatar mediante el pensamiento crítico y la generación de propuestas, que es la misión, visión y la razón de ser de la Casa Octavio Méndez Pereira, y permear la sociedad y el resto del país, llámese el Meduca y todas estas, las universidades privadas, y también así lo demanda la Constitución. O sea, además de que es el espíritu de la universidad pública, la Constitución también así lo demanda, ¿no? Entonces, es importante que desde los claustros, el Departamento de Historia, la Facultad de Humanidades, los demás departamentos de la Facultad, el Departamento de Sociología, se trate, ¿verdad?, de cultivar conceptos, teorías y una práctica, ¿no?, sana sobre lo que debe ser la identidad y el nacionalismo. Ya te decía que la identidad es el sujeto y el nacionalismo es el sentimiento, es el adverbio, es cómo se va a hacer, ¿no?, la forma adecuada. Entonces, una vez tú logres cultivar eso en el individuo, ¿no?, en el ser social, las cosas cambian, sobre todo por medio de la educación. Por supuesto, una de las luchas que hizo la Universidad de Panamá algunos años atrás fue precisamente de que se reconociera la obligatoriedad de dictar la materia de historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, cosa que ha sido declarada inconstitucional una ley que ahora ha flexibilizado precisamente si se enseña o no se enseña esto. Esto, desde mi punto de vista, y usted me corroborará, profesor, afecta precisamente el reconocimiento de quiénes somos, cómo hemos logrado nuestras luchas frente a precisamente la imposición y hegemonía de los Estados Unidos en este país, desde su separación de Panamá de Colombia. Eso es una preocupación, es un tema pendiente, que ¿no cree usted que la Universidad de Panamá debe tomarlo en consideración? Bien, mire, para ese argumento lo que se planteaba muy banalmente es que no hemos actualizado los planes de estudio, que los profesores de historia, escuché casualmente a la ministra actual decir que la búsqueda de horas, que se perdía mucho tiempo hablando de cosas del pasado. Entonces, muchas de estas cuestiones son desconocimientos de la disciplina, porque la historia es una ciencia. Por supuesto. Entonces, al igual que toda ciencia tiene un método, y para la patria, para la universidad también tiene una finalidad. Entonces, el papel de la historia es evaluar y hacer reflexionar al universitario y por ende a la sociedad sobre su realidad. Y su realidad es fáctica, parte de un pasado. Imagínate si no estuviésemos pasados, o sea, Claro. tú tienes que partir de un Es pasado, absurdo, es absurdo. Entonces tú tienes que vivir, no es que se va a quitar una historia para poner otra, porque también he escuchado ese planteamiento. En realidad el historiador tiene que decir lo bueno, lo malo y lo feo. Por ejemplo, te doy ejemplos para ilustrar más el programa. La independencia, la
polémica independencia. La independencia hay varios actores. Otros dicen que la independencia fue algo actuado, pero se dio. No lo pueden negar tampoco. Que lo hicieron la élite, bueno, tenían el poder y las condiciones para hacerlo. Lo que podemos cuestionar el precio, fue leonino, mal llevado, etc. Pero es un hecho histórico y se tiene que dar. Pero ¿qué pasa? También se tiene que dar la historia del otro que no participó de manera directa o que de pronto aportó, pero por no ser un héroe, un prócer, una persona que representaba el poder, no está. Que es el caso del compañero Victoriano Lorenzo. O sea, Victoriano Lorenzo tiene una línea en los libros de historia. Y muchos años, por más de 50, 60 años, la primera etapa de la vida republicana, la idea en el imaginario era bandolero, violador, salvaje, iletrado, tipo un mercenario. Cuentos de camino. Hoy se recuperó la memoria y se le ha dado justicia a Victoriano Lorenzo dentro de la realidad panameña. Yo creo que es importante, yo como en mi condición de director del Departamento de Sociología, te extiendo una invitación pública para efectos de ir desarrollando actividades que nos permitan a nosotros posesionar a la historia social de Panamá dentro del sistema educativo, dentro de la realidad, como parte de lo que es la extensión universitaria necesaria para efectos de lograr los cambios significativos que se producen. Para nosotros es importante tener en evidencia este tipo de estudios que nos permitan a nosotros coordinar con el Departamento de Historia, el Departamento de Sociología y otros profesores, trabajos importantes que de verdad tengan un apoyo dentro del país. También, Clemente, en esa misma línea, la historia científica también matrimonia, casa, no divorcia, porque no se trata de generar enemistades o de confrontar. Por ejemplo, en la independencia de Panamá, de la República de Colombia en 1903, porque es independencia. No sé quién inventó eso de separación, el acta no dice eso. Es importante. Sí. La primera es independencia del Reino de España en 1821 y la segunda es de la República de Colombia. Porque si no cometeríamos anacronismo histórico. Eso es peligroso porque es un falseo, una tergiversación de la verdad. Mira, eso es sumamente importante porque muchos de donde sale dicen la separación de Panamá porque fue una unión voluntaria a Colombia y que bueno, nos separamos también voluntariamente. Es una explicación moderna. Eso no se maneja. Entonces, una de las tesis que yo manejo y que voy a tratar de sacar adelante es que, bueno, se da en condiciones muy leoninas y especiales la independencia de 1903, pero se reafirma con la siembra de bandera, la lucha generacional de la mujer, de los grupos afro, de las clases populares y los hechos del 9 de enero, ese fervor contra el colonialismo estadounidense en el 64. Entonces, los hechos históricos se complementan, surgen en el 3, pero se reafirman en el 64. Bueno, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Le damos las gracias al profesor Jonathan. Profesor Jonathan, lo vamos a seguir invitando a diferentes temáticas para ir abordando con más claridad lo que está sucediendo frente a la historia. Nosotros nos despedimos del programa, los invitamos el próximo viernes a estar con nosotros. Vamos a estar con la profesora Mirna Ortiz, directora de la Escuela de Historia de la Universidad de Panamá. Saludos, que pasen buen fin de semana.